Buen día para todos, estamos en el capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, de Noaj, Shem, Ham, Beyefet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefet, Gomer y Magog, Madai y Yaván, Tubal, Meshech y Tiras. Dice Rashi, y Tiras era el fundador de Parás. Es el nombre bíblico que se lee en español que se le da a Persia. En ese versículo no se menciona específicamente a Parás, pero puesto a que todos los demás lugares de la Torá mencionan a Parás junto con Madai, de allí se aprende que Tiras es otro nombre de Parás. El antiguo, aunque Parás era como hoy en día Irán, lo que pasa es que ellos se cambiaron, es bastante difícil ver cuáles eran cada uno, pero ellos se cambiaron el nombre a través del tiempo. Como Irak ve Irán. Y si no me equivoco, creo que los persas vienen siendo los iraníes hoy en día y los babilónicos vienen siendo los iraquíes. Seguimos los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván, Elisha y Tarshish, Kitim y Dodanim. De estos se dividieron las regiones de los pueblos de sus tierras, cada uno según su lenguaje, conforme a su familia en sus pueblos. Y los hijos de Ham, Cush y Mitzrayim, Put y Kenan. Aquí vemos Kenan, que era el cuarto hijo, como vimos anteriormente, que fue el que fue prácticamente maldecido por Noah. Pero precisamente si la pregunta era si Ham fue el que hizo el acto que hizo, ¿por qué precisamente Noah maldijo al cuarto hijo de él? ¿Por qué no lo maldijo al mismo? Aunque ahí vimos Rashi que trae que ahí dice que hay quien dice que fue Ham, ahí dice que fue Kenan. Pero a la Tzad, que el que lo hizo fue Ham. ¿Por qué precisamente entonces Kenan, que era el cuarto hijo también? Entonces vimos que Rashi lo hizo porque él era el cuarto hijo y él hizo eso para que él no tuviera un cuarto hijo. Pero ¿por qué precisamente el hijo y no él mismo lo recibió la maldición? Entonces los comentaristas dicen porque el creador ya los había bendecido a Noah y a sus hijos. Entonces cuando ya había una bendición, la maldición no puede caer sobre él. Por eso fue que él le maldijo precisamente el cuarto hijo y no lo pudo maldecir a él mismo. Seguimos. Los hijos de Cush. Dijimos que Cush viene siendo la palabra de negro, ¿sí? Él fue el que vino a ser el negro de por sí. Seba y Javilá, Safta, Raamá y Safteja. Los hijos de Raamá, Sheba y Dedan. Y Cush engendró a Nimrod, que comenzó a ser poderoso en la tierra, dice Rashi. A ser poderoso se hizo poderoso en el sentido de revelar a todo el mundo contra el santo bendito es por medio del consejo que dio a la generación de la dispersión. ¿Qué quiere decir? Atentar contra la autoridad divina. Y el concepto aquí expresado es que el hecho de que él haya sido el primero en ser poderoso en la tierra implica un acto de rebelión contra Dios, pues frente a Dios no cabe la fuerza. Él fue poderoso para la casa frente al Eterno. Dice Rashi, con las palabras que salían de su boca, Nimrod cazaba las mentes de los hombres y hacían que errasen para rebelarse contra el omnipresente. En el versículo anterior, la Torá ya escribió que Nimrod ya se había convertido en hombre poderoso, en el sentido de hacer que la gente se rebelase contra Dios. Aquí señala que era poderoso para la caza, con el propósito de enfatizar que su poder sobre la gente no estaba basado en la fuerza física ni la coerción, sino en su capacidad para capturar sus mentes mediante ideas engañosas y estratagemas.
Es también como lo trae aquí a propósito del tipo de caza también que realizaba también Esav, que cazaba también con su boca, con las palabras que él decía a su padre. Y le decía que había que hacerle maaser, el diezmo de la sal, por ejemplo. Cosa que en verdad no se hace, porque es una cosa insignificante, no es una comida como tal, es simplemente un tablim, es solamente algo que se utiliza para darle sazón a la comida y por lo tanto no se necesita hacerle más de hacer el diezmo. Pero él como quería casar a su padre, haciéndose ver como si él fuera una gran persona justa, un tzadik, ¿sí? De que hasta incluso quería hacerle este el diezmo a algo tan insignificante como la sal. Frente al Eterno, dice Rashi, Nimbro actúa conscientemente para provocar a Dios con su propia presencia. Dios se halla en todas partes, por lo que en realidad donde quiera que una persona se encuentre, siempre se halla frente al Eterno. Por ello, esta expresión debe ser entendida como una descripción de la actitud rebelde de Nimrod. ¿Sí? Seguimos y dice, y por eso se dice como Nimrod poderoso para la casa frente al Eterno. Por eso se dice Rashi, por eso, sobre todo hombre que haga el mal con soberbia insolente, que reconoce a su amo, pero que aún así deliberadamente se revela contra él, se dirá, este es como Nimrod, hombre poderoso para la casa. Reconoce la autoridad de Dios y sabe que Dios existe y sabe todo, pero lo hace en contra. A propósito, para hacer enfurecer al Creador. ¿Quién? Seguimos y dice, el principio de su reinado fue Babel, y Erech, Akkad y Jalné en tierra de Shinar. De esa tierra salió Ashur y edificó a Nimbe, a Rehobot Ir y a Calaj, y Resen entre Nimbe y Calaj, que es la gran ciudad. Dice Rashi, de esa tierra habiendo visto Ashur que sus hijos escuchaban a Nimrod y se rebelaban contra el Omnipresente al construir la torre de Babel, salió de entre ellos. Quiere decir, se fue a vivir a otro lado con tal y su hijo no se apegaran a Nimrod. Dicen que por eso, gracias a hacer eso, por haber hecho eso, de no querer, de querer quedar en un puesto, en ser una persona justa y no apegarse a Nimrod en contra del Creador, el Creador le pagó. ¿Cómo le pagó? Le pagó que en la época más adelante, cuando estaba el profeta Jonás, el Creador lo envió justamente a Nimbe para que ellos hicieran teshuvá y que no parecieran, ¿quién? Para que no murieran según el decreto divino que se le había decretado a ellos por el mal que estaban haciendo, que en 40 días Kadosh Baruj Hu iba a acabar con ellos. Cuando vino y Jonás les dijo eso, ellos hicieron teshuvá y todo lo que sucede allí, pero de ahí se aprende de dónde les vino ese zhut, ese mérito de que a Kadosh Baruj Hu le enviara un profeta a Israel para que ellos hicieran teshuvá. Eso es gracias a que lo que hicieron aquí, a lo que su padre Ashur, a lo que vio que sus hijos se estaban apegando a Nimrod, automáticamente se fue de él para que no se apegaran a ellos. La gran ciudad, dice Rashi, esto se refiere a Nimbe, puesto que en otro lugar la escritura declara con respecto a ella, y Nimbe era una gran ciudad para Dios. Eso fue al principio, porque después ya ellos prácticamente dejaron todo y empezaron a hacer el mal. En la época cuando ya estaba también el rey de Ashur, Sanjerif, el rey de Ashur, que él mismo se rebeló diciendo cosas en contra del Creador. Y Mitzrayim, mire, aquí vemos a Egipto. Y Mitzrayim engendró a Ludim, Anamim, Lehavim, Naftujim. Dice Rashi, Lehavim recibieron este nombre en alusión al hecho de que el aspecto de sus rostros era semejante al de la flama. Interesante.
Patrocín y Caslujim, de donde salieron los Pilishtim y los Kaftorim. Dice aquí Rashi, de ambos pueblos salieron los Pilishtim, los filisteos, pues los Patrocín y los Caslujim intercambiaban a sus mujeres entre ellos para tener relaciones sexuales con ellas, y de tales uniones promiscuas salieron los Pilishtim. ¿Qué tal? Hasta ese momento ya hacían lo que hacen hoy en día, relaciones libres y todo lo demás. Es prácticamente lo que hacían anteriormente. No hay nada nuevo bajo el sol. Kenán engendró a Sidón, su primogénito, y a Jet, y a Het, y al Yebusí, el Emorí, al Girgashi, al Jibí, al Arquí, al Siní. Dice que Siní es Sin, hoy en día es China. Así se le llama en hebreo a China, se llama Sin. Siní viene siendo como el chino. Dice que de ahí ellos salieron prácticamente, porque se sabe que todos los descendientes de él agarraron prácticamente la parte oriente, tanto el África como la parte de arriba, todo eso. Al Arbadí, al Tsemarí y al Hamatí. Después se bifurcaron las familias del Kenaní, y el límite de Kenaní era desde Sidón, llegando a Gerar, hasta Asa, llegando hasta Sedón y Amorá, y Atma, y Tseboim hasta la Shah. Vamos a ver qué nos dice Rashi aquí, si hay otra. Después se bifurcaron, quiere decir de que estos pueblos ya constituidos se bifurcaron muchas familias más. El límite de Kenaní, es decir, el fin de su territorio. Cualquier estancia que aparezca con el vocablo Gvul siempre significa fin o extremo. Yafé. Entonces seguimos hasta Sidón y Morá y Atma y Tseboim hasta la Shah. Estos son los hijos de Ham según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus pueblos. Llegando, esta palabra es un sustantivo, dice Rashi, pero a mí me parece que el término boajá sí quiere decir llegues. Por sus lenguas en sus tierras, aunque fueron divididos en diversas lenguas y países, todos estos son descendientes de Ham. Aquí dice que a menos que se entienda la frase según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, como enfatizando que a pesar de la diversidad de familias, lenguas y territorios, todos estos son descendientes de Ham, sería necesariamente decirlo. Ahora venimos con la descendencia de Shem. A Shem también le nacieron hijos. Él fue ancestro de toda la gente de la otra ribera. Del otro lado del río, dice aquí, del río era Shem. Quiere decir, del otro lado del río, refiriéndose al río Perat, el río Éufrates, en la región que en español se llama Mesopotamia. La frase en la que no significa que Shem era el ancestro de todos los descendientes de Eber, ya que también era ancestro de sus demás descendientes. El hermano de Jefet, el mayor. De por sí sería la pregunta, porque Jefet en verdad era el mayor. Shem no era el mayor, sino que en la Torá, por lo normal, como lo trae Rashi, también enfatiza de que por lo normal traen a Shem como el mayor. Pero no porque sea el mayor en edad, sino el mayor en lo que es en el estado espiritual. Dice Rashi, de la construcción sintética en hebreo de esta frase no puedo determinar con certeza si Jafet era el mayor o Shem, pero puesto que más adelante la Torá declara que Shem tenía 100 años, 2 años
después del diluvio. Hay que decir que entonces que Jafet era el mayor, pues Noah, que tenía 500 años de edad cuando comenzó a procrear, y el diluvio ocurrió en los años 600 de Noah. Resulta así que el mayor de sus hijos tenía 100 años en el momento del diluvio, y Shem únicamente alcanzó los 100 años de edad 2 años después del diluvio. Y aquí dice Rashi, hermano de Jafet, pero ¿acaso Shem no era también hermano de Ham? La respuesta es que estos dos hijos suyos, Shem y Jafet, honraron a su padre, mientras que éste lo humilló. O sea, mientras Ham lo humilló. Seguimos la parasha, dice: los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mash. Y Arpachshad engendró a Shelach, y Shelach engendró a Eber. Y a Eber le nacieron 2 hijos. Eber fue el primero que construyó el primer Beit HaMidrash junto con Shem. Más adelante vamos a ver eso. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre uno era Peleg, porque en su día fue dividida la tierra. Peleg viene de la palabra Lefaleg, dividir, Niflag. La tierra fue dividida en el sentido de las lenguas de los hombres fueron confundidas, y estos se dispersaron desde el valle y dividiéndose por todo el mundo. Aquí aprendemos que Eber era profeta, pues llamó el nombre de su hijo en alusión al suceso que ocurrió en un futuro. Y en la obra cronológica del Cedro aprendimos que fue al final de los días de Peleg que se dispersaron. Pues si dice que fue al principio de sus días, no puede ser, ya que su hermano Yoktam, que era más joven que él, procreó varias familias antes de este suceso, como se declara Yoktam engendró, y solo después está escrito que toda la tierra tenía una sola lengua. Y si dices que sucedió a la mitad de sus días, de ellos tampoco podría ser, ya que el versículo no viene para ocultar los datos necesarios para su comprensión, sino explicar. Por lo tanto, de este versículo aprendes que en el año de la muerte de Peleg fueron dispersados. ¿Okay? Aunque la frase en su día fue dividida, la tierra no especifica en qué punto de su vida fue dividida, sino pudo haber sido ni al principio ni a la mitad de ella. Forzosamente es concluir después de que ocurrió al final de la vida de Peleg. Así te dice y el hermano y el nombre de su hermano era Yoktam, y Yoktam engendró a Almodad, Shelef, Harcharmavet, Yerach, Adoram, Utzal, Dikla, Oval, Abimael, Sheva, Ofir, Javilá y Yohab. Todos estos fueron hijos de Yoktam. Yoktam, ¿por qué se llamó así? Dice Rashi aquí, recibió este nombre porque era humilde y se empequeñecía a sí mismo, de la Shon Katan. Ahora Maktime Tatzmo se empequeñecía. Y esta es la razón por la que mereció fundar toda esta familia, dice Rashi. Y su lugar de asentamiento fue de Mesha, llegando a Sefar, la montaña del oriente. Estos son los hijos de Shem por su familia, según sus lenguas, en sus tierras y en sus pueblos. Estas son las familias de los hijos de Noah, según sus generaciones, en sus pueblos, y de estos se dispersaron los pueblos de la tierra después del diluvio. Dice Rashi, Hartzamavet fue llamado así por el nombre del lugar donde habitaba, según una interpretación agádica. En hebreo este nombre significa Valle de la Muerte. Su padre le dio este nombre porque la región donde vivía la gente solía morir todos los días, según se declara en el Midrash. Con eso terminamos lo que es el capítulo 10. No había mucho obviamente que agregar. Está hablando sobre las generaciones de ellos. Ya hablaremos sobre el capítulo 11, que ya viene a hablar más a fondo de lo que sucedió con la generación de la dispersión y sobre la torre de Babel que ellos querían hacer. Besrat Hashem, con la ayuda del cielo.